Hoy vamos a ver la gestión de excepciones en Java. Las excepciones son un mecanismo muy potente que tiene Java para, podríamos decir, corregir errores en tiempo de ejecución. Acordaros que ya aquí hemos visto en Java que pueden ocurrir durante la ejecución del programa algún error y que eso lanza o avisa mediante una excepción. Si acordáis, por ejemplo, vimos excepciones cuando accedíamos a un elemento de una lista o de un array que era superior al tamaño del array o al tamaño de la lista. En concreto, por repetirlo, aquí tenemos una lista de valores reales, la creamos, añadimos 5 valores, el 1, 2, 3, 4 y el 5, y por tanto nuestra lista tiene 5 valores. Si yo intento, por ejemplo, 5 valores que, como sabéis, su índice va desde el 0 al 4. Si yo intento añadir un elemento en una posición más allá del tamaño de la lista, por ejemplo, si yo le pongo aquí un 7 y lo intento ejecutar, podéis ver un mensaje que dice excepción en el método main. En concreto, la excepción que da es índice fuera de rango. Excepción índice fuera de rango, y nos añade una información que pone índice 7, tamaño 5. Es decir, nos está diciendo que la lista tiene un tamaño de 5 y que nosotros estamos intentando acceder al índice 7. Todos los errores de ejecución en Java, todos los errores de ejecución en tiempo de ejecución son excepciones. Entonces, las excepciones en Java no solamente es que salga un mensaje y me diga el programa ha terminado mal y además me dé una cierta ayuda sobre qué es lo que ha ocurrido, es decir, cuál es el tipo de error que se ha cometido, sino que además Java permite dos cosas. Una, que el programador se cree sus propias excepciones. Es decir, esta excepción que vemos aquí de índice fuera de rango es una excepción que ya trae Java programada. Pero nosotros como programadores podemos incluir en nuestras clases excepciones. Dentro de lo poco que hemos visto, y vamos a hacer ahora, por ejemplo, hemos visto la clase círculo. Al crear nosotros un círculo, nosotros le damos el centro y el radio. ¿Podríamos darle un radio negativo? Pues en principio sí. Nosotros tenemos círculo MPL donde se le pasa un punto, que es el centro, y un radio, R. Pero en ningún sitio está comprobado que R sea positivo. ¿Tiene sentido un círculo de radio negativo? Evidentemente no. ¿Qué debería pasar si se invocara al constructor de círculo con un radio negativo? Pues lógicamente debería ocurrir una excepción. Debería lanzarse un mensaje. Fijaros que esto es una tarea que siempre yo intento contaros, pero que hay que tener claro desde el principio y que en este caso también. Nosotros somos aquí, vosotros y yo, somos unos únicos programadores. Hacemos la clase y hacemos el test de la clase. Pero eso en la realidad no es así, como ya he contado varias veces. Es decir, por un lado está la persona que implementa círculo, el programador o grupo de programadores que implementan la clase círculo, y por otro lado está el grupo de programadores que usarán la clase círculo. Entonces nosotros, en el papel de constructores de la clase círculo, tenemos que proporcionar unos mensajes de error, unas excepciones que se dice en Java, para que cuando el programador que usa la clase círculo, si se equivoca, sepan que se ha equivocado. Es decir, nosotros vamos a programar la clase círculo, y sabemos que un círculo de radio negativo no tiene sentido. Por tanto, debemos de hacer que en el constructor de círculo nunca se permita un círculo de radio negativo. Y en la documentación que debemos de tener de nuestro programa, de la clase círculo, debemos de decirle a los usuarios, que serán otros programadores, atención, si usted crea un círculo de radio negativo, le saldrá una excepción diciéndole que no puede ser, porque no tiene sentido. Entonces, si no tiene sentido un círculo de radio negativo, deberemos de decirlo en el constructor, pero también debemos de tener en cuenta que hay un método como setRadio, que cambia el radio de un círculo. Entonces, ¿tiene sentido que se cambie el radio de un círculo a un radio negativo? Pues tampoco. Entonces, deberemos de incluir también una excepción para que si setRadio obtiene o tiene un argumento negativo, pues nos avise y nos diga excepción radio negativo. Entonces, las excepciones por un lado permiten el que avisemos de que se ha producido un error, que es un hecho ya suficientemente interesante, pero no es lo más interesante de las excepciones. No solamente es que las excepciones permiten que los programadores avisen de un error del tiempo de ejecución, sino que además permite recuperar ese error. Y eso sí que es mucho más importante. Es decir,
Que la mayoría de los lenguajes de programación, hasta que apareció Java, cuando se produce un error de ejecución, directamente termina. Con más o menos información sobre cuál es el error que se ha producido, pero el programa termina de todas. No es posible recuperar el programa. Bueno, pues Java, con las excepciones, tiene la posibilidad no solamente de avisar de que se produce una excepción, sino de que, si es posible, corregirla y que el programa siga hacia adelante. Por ejemplo, se produce un error de círculo de radio negativo. ¿Cómo se podría recuperar ese error? Es decir, si el radio es negativo, pues vamos a cambiarlo a positivo y que se cree un círculo con el mismo radio, pero cambiado de signo. Es una posible recuperación. Bueno, pues Java lo permite. Es decir, que no solamente permite avisar de que se ha creado un círculo de radio negativo, sino que el programa continúe diciendo, bueno, tú me has dado un radio negativo, yo te lo voy a cambiar a positivo y el programa te va a crear ese círculo. Claro, eso tiene que estar documentado. Es decir, de nuevo, como digo antes, los programadores de círculo tienen que decirle a los programadores que usan círculo, atención, si me das un radio negativo, yo lo que voy a hacer es crearte un círculo con el valor absoluto de ese radio, que lo sepas. Entonces, esos dos mecanismos son los que nos permite Java con las excepciones. Además de eso, Java tiene dos tipos de excepciones. Las que son más sencillas de usar, y también, podemos decir, con menor rango, y las que son un poco más difíciles de usar, pero que también proporcionan mayor documentación. ¿De acuerdo? Hay dos tipos de excepciones. Unas son las que heredan de runtime exception y otras las que heredan de exception. Vamos a ver eso gráficamente aquí. Bueno, ya sabéis que vimos la semana anterior, os decía que vimos la semana pasada el concepto de herencia, y por tanto, ahora lo que vamos a ver es que los mecanismos de herencia en Java también están relacionados con el concepto de herencia. Este árbol que veis aquí os puede recordar un poco el árbol que vimos la semana pasada con el tema, por ejemplo, de las figuras en el plano, ¿no? Teníamos las figuras en el plano, teníamos los poliedros, las elipses, de ahí colgaban los cuadriláteros, los rombos, etcétera, etcétera. Bueno, pues algo similar es esto que presento aquí. Como podéis ver, arriba de la jerarquía está una palabra que ya nos suena y que próximamente veremos con más detalle, que es la palabra object. Object, como ya he dicho alguna vez, insisto, volveremos sobre ello más adelante, es la superclase de Java. Es decir, todas las clases que yo cree en Java siempre heredarán de Object. Entonces, abajo de Object, bueno, pues en este caso, no están todas las clases evidentemente que implementa Java, solamente las que a mí me interesan en este caso, que son las de Exception y las de Runtime Exception. Fijaros, como podéis ver hay dos tipos de errores, por así decirlo, en Java. Lo que se llama simplemente error o error y las que se llaman excepción. La principal diferencia entre error y excepción es que las excepciones se pueden recuperar y los errores no se pueden recuperar. Y dentro de excepciones, como veis, tenemos o tendríamos dos tipos, que son las que aquí ponen bajo el nombre de exception, y entonces aquí hemos puesto nosotros que si queremos hacer una excepción que herede de exception, la tendríamos que poner aquí, a este nivel, o también un caso particular de excepciones que se llaman las runtime exception, en cuyo caso nosotros la pondríamos aquí. Fijaros que aquí hay más excepciones, estamos poniendo algunas de las excepciones que ya existen en Java. Por ejemplo, una que conocemos es esta, que está aquí señalada, la de index out of bound exception, que es la que hemos visto hace un momento, de que nos salimos de rango en un array o en una lista, ¿no? Después hay otras excepciones, por ejemplo, que veremos más adelante cuando aprendamos a leer y a escribir de ficheros en Java, que son las excepciones de entrada-salida. En concreto, por ejemplo, la excepción de fichero no encontrado. Bueno, como insisto, como he dicho, aquí hay un conjunto de excepciones que ya están implementadas y hay otro conjunto de excepciones que nosotros como programadores podemos implementar. Y hay de dos tipos. Estas, que están aquí a la izquierda, que son las que heredan de exception, y estas, que están aquí, que heredan de runtime exception. Vamos a aprender a manejar las dos, aunque ya advierto que es mucho más sencillo manejar la de runtime exception que las de exception. Entonces vamos a empezar por las sencillas, lógicamente. Vamos a empezar por las de runtime exception. ¿Cómo se declara una excepción? Bueno, pues una excepción, lo primero que nosotros tenemos que saber es que una excepción es una clase. Es decir, que cuando nosotros declaramos una excepción, lo que tenemos que hacer es construir una clase. ¿Qué nombre se le pone normalmente a esas clases? Pues normalmente se le pone la palabra excepción y algo más, que indique qué tipo de excepción es. Por ejemplo, la que estamos diciendo de radio negativo para un círculo, pues lo normal sería que se llamara excepción círculo radio negativo, para que dijera claramente qué es lo que significa. Es decir, es una excepción que se lanzará desde la clase círculo cuando se cree un círculo con radio negativo.
Es una clase que heredará de runtime exception. ¿Qué significa que herede de runtime exception? Pues significa que cuando se cree habrá que poner como superclase runtime exception. Ahora lo veremos en Eclipse. Eso significa que cuando salga el esqueleto de la clase, saldrá una cabecera como la que veis aquí. Public class exception círculo radio extends runtime exception. Recordad que la cláusula extend significa exactamente eso, que la clase que estamos implementando hereda, es clase hija de otra. En este caso hereda de runtime exception. Fijaros cómo se escribe runtime exception, porque tiene que escribirse lógicamente tal como está ahí, no como uno quiere. Es decir, la R va en mayúscula, el time va en minúscula, es runtime todo seguido, es una sola palabra, tiempo de ejecución, exception, y la E con mayúscula, tal cual, porque es una palabra de una clase que ya está implementada en Java y por tanto nosotros no podemos poner la que queramos, sino tiene que ser exactamente esa palabra. Bien, entonces cuando nosotros construimos una clase de excepción, normalmente el único método que vamos a meter dentro es un constructor. Y normalmente ese constructor solo tiene una sentencia, que es la llamada al constructor de la clase padre. ¿Cómo se invocaba el constructor de la clase padre desde el constructor de la clase hija? Pues indicaba con la palabra super. Pues por eso, habitualmente, en el constructor de la clase hija solamente hay un super y normalmente lo que se le pasa es una cadena de caracteres. Es decir, esto lo que está haciendo es invocando al constructor de la clase runtime exception, que es un constructor que solamente recibe un string con un mensaje. Puede ser un string con un mensaje, o si queremos añadirle algún valor, como pasa por ejemplo cuando el índice sale de fuera de rango, que nos indica qué índice se está saliendo de rango, pues nosotros por ejemplo en excepción círculo radio podríamos pasarle un mensaje, que en nuestro caso diría pues intento de construcción de círculo con radio negativo, y además pasarle el radio para que de alguna forma el usuario sepa dónde está cometiendo el error y cuál es el valor que le hace cometer el error. Vamos a hacerlo en Eclipse para que lo vayamos viendo paso a paso. Entonces,